Hola, ¿qué tal? Soy Francisco José López Belderrain, notario número 30 aquí en el estado de Baja California Sur. Ahora sí, quedo, La, empezamos. la primera pregunta, ¿cuáles son los requisitos del acta constitutiva en una sociedad de nombre colectivo? Ok, los requisitos de una sociedad de nombre colectivo, como en cualquier otra sociedad, son primeramente las partes que tienen que comparecer, en este caso serían personas físicas, y que se constituyen a firmar, a realizar los estatutos sociales y el clausulado sobre el cual se va a regir la sociedad. ¿Cuál es la forma de extinción de las sociedades en nombre colectivo? Por voluntad de las partes, porque así lo decide precisamente la totalidad de los socios, por la muerte de las personas, por ley, y déjenme decirle además porque hay un artículo especial que nos habla acerca de esto, ¿sí? Que es en el artículo 50, y también porque se puede rescindir, además de que sea para todos los socios, por una sola de las partes. Es decir, se puede separar a uno de los socios cuando hace mal uso de la firma social o cuando realiza actos similares por su cuenta o en otra sociedad a los que realiza la sociedad. ¿A qué necesidades se ajusta esta sociedad? ¿Para qué actividades se recomienda? En general puede ser para cualquier actividad, pero sobre todo para aquellas que realizan un trabajo personal. Hay que recordar que esta sociedad, a diferencia de una sociedad anónima, es una sociedad de personas, en la cual incluso se pueden establecer derechos especiales para socios industriales, quienes no aportan ningún capital, sino solamente su trabajo. ¿Qué documentación se necesita para celebrar el acta constitutiva? ¿Qué firmas se necesitan? Ok, la documentación que se requiere es, número uno, contar con la autorización de la Secretaría de Economía para utilizar la denominación social. A partir de ahí, lo que se puede requerir es la identificación de las partes y la comparecencia ante notario público a fin de poder realizar la escritura constitutiva. Después de esto, habrá que pasar al registro público de la propiedad a manifestar la inscripción. ¿Cuál es la principal diferencia con respecto a otras sociedades? Bueno, en este caso es la que responden de manera ilimitada y subsidiaria de todas las obligaciones que tiene la sociedad, aunque si bien con recientes criterios de corte eso ya ha pasado a la historia en otras sociedades, pues se ha limitado o se ha quitado el velo corporativo, por ejemplo una sociedad anónima, donde ahora también los socios están obligados a responder con los bienes que tengan en la proporción de su capital. En este tipo de sociedades, a su vez, también existe la posibilidad por ley de que tengan que responder con el total de su patrimonio sobre las obligaciones de la sociedad. ¿Por qué está en desuso o casi no se utiliza este tipo de sociedad? Yo creo que porque es, número uno, poco versátil la sociedad, a diferencia de una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, que son principalmente de capitales, porque existe desconocimiento en este tipo de sociedad por parte de quienes pretenden utilizarla, y porque el hecho de establecer, como puede ser la opción, socios que sean industriales dejen desventaja a los socios capitalistas, ya que estas personas van a poder llevarse cierta cantidad de recursos o tienen derecho a percibir ingresos a cuenta de utilidades, aun cuando la sociedad pudiera llegar a tener pérdidas. ¿Cuáles son los elementos del contrato social? Bueno, eso es lo que ya platicábamos, que son los estatutos, serían el clausulado, ¿sí? La denominación desde luego, y serían establecer el domicilio, nacionalidad y, en fin, los elementos esenciales de la sociedad. En dado caso de que faltara algún elemento de validez de alguno de los socios, ¿qué efectos tiene en la constitución de esta sociedad? Bueno, habría que ver a qué elemento se refiere y a ver si puede ser subsanable de manera posterior por parte de los socios, en caso de que existiera, por ejemplo, un ejemplo nada más, que fuera que la denominación no hubiera sido autorizada, bueno, pudieran pedir la autorización de manera posterior y poder subsanarlo. Habrá tal vez algunos elementos en los cuales no pudieran por tener falta de personalidad, por ejemplo, si existiera una persona incapaz en la sociedad que no pudiera tener la posibilidad de obligarse, eso no sería subsanable de ninguna manera, ¿sí? Habría que ver la perspectiva de qué tipo de elemento de validez estaría en cada caso particular. ¿Qué desventajas y ventajas tiene sobre otros tipos de sociedad? Bueno, la primera desventaja, ya platicábamos, era principalmente el hecho de responder subsidiariamente y limitadamente de todas las obligaciones. Es decir, no poderse sustraer
exclusivamente el patrimonio de la sociedad, que si bien decíamos, ya en otras sociedades esto ya se ha ido apartando por criterios de corte, conforme a la ley, todavía es una cuestión muy particular de esta sociedad. Otra desventaja, decíamos, o ventaja, dependiendo del punto de vista o tipo de socio que uno pudiera ser, es el que, en principio, el socio industrial es el que va a realizar ciertas actividades por propia cuenta, pero va a recibir también una ventaja económica respecto a los demás socios, porque va a ser el primero que va a tener la oportunidad de percibir los dividendos, una percepción a cuenta de, y además va a tener la posibilidad de que en caso de que existieran al final del ejercicio, cuando se rinden las cuentas, o que en este caso en particular también, las cuentas se rinden semestralmente y no anualmente, ¿sí? Si existieran pérdidas y ella percibió recursos, no tiene por qué regresarlos y se los queda para su peculio. ¿Qué efectos sobre la masa hereditaria tiene haber sido socio de una sociedad de nombre colectivo cuando fallezca un socio? Bueno, lo que en este tipo de sociedades, si mal no recuerdo el artículo 32, se puede establecer que cuando existen la muerte de uno de los socios, los sucesores puedan seguir en la sociedad, pero eso tendría que ser un pacto dentro de la propia sociedad. Ya decimos que se trata de una sociedad de personas y como tal, la idea es que se extinga con la persona, pero siempre y cuando respetando a los socios, o bien, a la herencia y a los sucesores, o bien se puede seguir con los propios sucesores en caso de que así se estableciera en la propia acta constitutiva. Muchas gracias por su tiempo. A la orden.